El procedimiento legislativo comienza con la presentación de un proyecto o proposición de ley, continúa con su tramitación en el Congreso y el Senado y concluye con la entrada en vigor de la ley. Los textos del Gobierno se llaman proyectos de ley, los del Congreso, del Senado, de las comunidades autónomas y de los ciudadanos son proposiciones de ley. El Consejo de Ministros remite los proyectos de ley al Congreso. Hay materias en las que tiene exclusividad, como los presupuestos generales del Estado. Las proposiciones de ley en el Congreso irán suscritas por al menos 15 diputados o el portavoz de un grupo parlamentario, en el Senado por 25 senadores o un grupo. Las asambleas legislativas autonómicas también pueden proponer textos legislativos y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Esta deberá ir acompañada de 500.000 firmas y no podrán regular materias propias de ley orgánica, tributarias, de carácter internacional y la prerrogativa de gracia. Las fases que recorren proyectos y proposiciones de ley son prácticamente las mismas. La iniciativa se debate en ponencia, comisión y pleno, primero en el Congreso y luego en el Senado. Solo las proposiciones de ley se someten a un primer debate de toma en consideración en el Pleno del Congreso. Las iniciativas del Senado se debaten en la Cámara Alta y luego se remiten a la Cámara Baja para su tramitación, un trámite que se supera por mayoría simple. Durante 15 días prorrogables se pueden presentar enmiendas a la totalidad o al articulado. Las enmiendas a la totalidad pueden ser de devolución o de texto alternativo. Cuando un grupo parlamentario se opone a la tramitación de una iniciativa, pide su devolución. Las de texto alternativo proponen un texto articulado completo diferente al original. Las enmiendas al articulado proponen modificaciones parciales, sustituir un texto por otro, incorporar nuevo articulado o suprimir algún fragmento. Solo cuando se plantean enmiendas a la totalidad se celebra el debate de totalidad en pleno. Hay turnos a favor y en contra de las enmiendas y de fijación de posiciones. En los proyectos de ley, el titular de la cartera ministerial suele tomar la palabra para defender el texto. Posteriormente se votan las enmiendas a la totalidad. Si se aprueba un texto alternativo, se tramita este en su lugar. Si se aprueba la devolución, la iniciativa no se tramita. Si se rechazan todas las enmiendas a la totalidad, el texto original continúa su tramitación. La ponencia está compuesta por un número reducido de diputados que representan a los grupos parlamentarios. Se reúne a puerta cerrada y elabora un informe que incluye el proyecto o proposición de ley modificado por las enmiendas que cuentan con consenso o que han sido aprobadas por voto ponderado. La comisión ratifica el informe de la ponencia y debate y vota las enmiendas no incluidas en el paso previo. El dictamen suma el informe de la ponencia y las enmiendas aprobadas por la comisión. Como regla general, si la comisión actúa con competencia legislativa plena, el texto aprobado se envía al Senado sin ser debatido por el Pleno del Congreso. En el resto de casos, el dictamen de la comisión se remite al Pleno de la Cámara Baja, lo que ocurre siempre con los presupuestos y las leyes orgánicas. También cuando el Pleno así lo decide, en lo que se denomina avocación. El Pleno del Congreso debate el dictamen de la comisión y las enmiendas que se mantienen vivas. El texto acordado, que incluye el dictamen y las enmiendas y votos particulares aprobados, es inmediatamente remitido al Senado. En la Cámara Alta, el procedimiento legislativo es similar al del Congreso. Los senadores pueden presentar enmiendas al articulado que se verán en ponencia, comisión y pleno. También pueden registrar propuestas de veto. Tras su tramitación, el proyecto o proposición de ley se encuentra en uno de estos tres supuestos. El Senado lo aprueba sin modificarlo. La ley está lista para su publicación y entrada en vigor. El Senado aprueba un veto por mayoría absoluta. En este caso, la Cámara Alta no puede incluir enmiendas. El Senado enmienda el proyecto o proposición de ley. En los dos últimos supuestos, el proyecto o proposición vuelve al Congreso para un último debate en pleno. El Congreso puede levantar el veto del Senado por mayoría absoluta en primera votación o simple, 2 meses más tarde. El Congreso también se pronuncia sobre las enmiendas del Senado. Las que cuenten con el voto afirmativo permanecen, el resto se eliminan y se regresa a la redacción con la que partió del Congreso. Superados estos trámites, la ley está lista para su entrada en vigor.
En un plazo de 15 días, el rey, como jefe de Estado, sanciona, promulga y ordena la publicación de la ley al plasmar su firma en el documento original, conocido como el papel del canto dorado. Posteriormente, se publica en el BOE para dar publicidad a la norma y entra en vigor en la fecha que determine la ley. Si no lo fija, será, como dice el Código Civil, a los 20 días desde su publicación.